Vamos a la Biblia en este día, Romanos capítulo 5, en el versículo 20. La carta a los Romanos es muy rica en sí en doctrina y en teología bíblica que el apóstol escribe a la iglesia de Roma. Y encontramos en el versículo 20 y el 21, amén. Capítulo 5, versículo 20. Amén. Si usted es un lector de la Biblia, yo le recomiendo que se memorice Romanos, amén. En sí Romanos, dicen los eruditos que es una Biblia completa, él solo. Todo lo tiene. Será la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la ley que se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, te damos gracias este día por tu palabra, Señor amado. Esta es tu palabra, el aliento de vida tuyo que imparte vida a nuestro corazón en este día. Señor, me pongo a un lado y que sea usted que hable a este pueblo tuyo santo. Usa mi vida como instrumento de justicia para tu gloria, Señor. Mi deseo siempre es predicar tu palabra a tu pueblo, la palabra limpia y pura, Padre. En Cristo Jesús, Espíritu Santo, sé que de antemano ya nos estás administrando en los testimonios, en los cantos especiales, en las alabanzas, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por la iglesia este día. Amén y amén. ¿Puedes estar con un fuerte aplauso a Dios? Alábalo si puede, amén. Esta es una carta muy rica en estructura teológica que Pablo escribe, inspirada por el Espíritu Santo. Y Pablo, que era un erudito de la ley, conocía muy bien la ley, el apóstol Pablo, porque él vivió en la vida antigua bajo la ley. Así que Pablo conocía todos los rudimentos de la ley, siendo fariseo de la tribu de Benjamín, creado o instruido bajo los pies de Gamaliel, un famoso maestro en los tiempos del apóstol Pablo. Él sabía que era vivir bajo la ley y que todo el pueblo antiguo que vivía bajo la ley, por muy esfuerzo que hicieran, no podían alcanzar la salvación y la vida eterna, ya que la ley es justa y es recta, y ningún hombre, ningún ser humano, a excepción de Cristo en su cuerpo humano, fue capaz de vivir bajo la ley. Y Dios, sabiendo de antemano la condición del hombre, Dios trae la ley con Moisés. Dios es el que trae la ley, el cual es santa. Ahora, el punto paulino de esta enseñanza que dan los romanos, en el cual quiero predicar y estoy haciendo un preámbulo, es que Dios trae la ley por amor a los hombres, por amor al ser humano. El hombre, cuando la ley fue introducida en el Sinaí, usted recuerda el Éxodo, cuando Dios habla a Moisés y da la ley, Dios introduce la ley para mostrarle al hombre, a usted y a mí, la condición pecaminosa en la cual todo ser humano vivía. Ya que desde que Adán falló en el huerto del Edén, todo hombre estaba condenado a morir a la muerte eterna. La muerte eterna, hermanos, no simboliza, como dicen los testigos de Jehová o religiones falsas, que es aniquilación. No, la muerte eterna es el juicio final, donde las almas que no tienen a Cristo pasarán por la eternidad en el lago de fuego ardiente. Esto, dice Apocalipsis, es la muerte segunda. Ahora, usted y yo, que estamos en Cristo, ya fuimos librados de esa muerte eterna. Ahora, en lugar de tener muerte eterna, usted tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y vida en abundancia, amén. Porque Dios, que es rico en misericordia, dice Pablo en Efesios, por su gran amor que nos amó, también en Corintios dice, no tomándole Dios hoy a los hombres en cuenta su pecado, hoy llama a Dios a todos los hombres al arrepentimiento. Este arrepentimiento lo convence el Espíritu Santo, es quien quebranta el corazón duro del ser humano, el corazón que ha sido engañado por la serpiente antigua, al cual es Satanás el diablo, y que tiene engañado al hombre por miles de años, pensando el hombre que puede alcanzar en sí su propia salvación. Déjame decir en esta noche que solamente hay uno
que convence al hombre de pecado y es el Espíritu Santo a través de la persona de Cristo. Entonces Dios en sí introduce la ley y el hombre ve su vida, cómo está su condición espiritual ante una ley que es perfecta. La ley es perfecta porque el que dio la ley es perfecto y su nombre es Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces Pablo, si usted ve el capítulo 5 de antemano, él dice que por un hombre entró la muerte y por la muerte fue traspasada a todos los hombres. Todos los hombres desde Adán la muerte heredamos y la muerte ha conquistado a todo hombre por causa del pecado, ya que la paga del pecado es la muerte, también dice la palabra del Señor, amén. Mas la salvación, el regalo de vida eterna en Cristo Jesús es salvación en la persona de Cristo, amén. Si usted en esta noche, déjame decirle un preámbulo de antemano, que no tiene a Cristo en su corazón, esta noche sálvese. Amén, corra a Cristo, amén. Es la única fuente de salvación. No hay otro nombre debajo de los cielos el cual el hombre pueda ser salvo, solamente en la persona de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Dios eterno por siempre. Cristo Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores para que el hombre, aleluya, que es transgresor de la ley y que no puede cumplir la ley de Jehová, Cristo Jesús cargó en su cuerpo humano el pecado de todos y a través de él usted es justificado. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús, aleluya, quien vino a reconciliar al hombre con el Padre. El hombre que era pecador, el hombre que estaba viendo maldad, el hombre que tenía sobre su cabeza la ira de Dios, Cristo lo ha reconciliado. Y Pablo dice, el apóstol Pablo, pero la ley se introdujo, note bien, para que el pecado abundase. Este punto es muy importante de comprenderlo, porque la ley, antes de ser introducida a este mundo, el hombre se la vida, cada quien hacía lo que le daba la gana. No había una ley que lo señalaba, aunque Dios dejó una ley de la conciencia, no había una ley escrita que señalara al hombre su pecado. Pero cuando Dios puso una ley, no adulterarás, no cometerás fornicación, no cometerás adulterio, no robarás, no besarás a la mujer de tu prójimo, ni sus bueyes, ni sus asnos. Entonces el hombre se dio cuenta que el Dios del cielo es un Dios justo, recto, santo y que demanda justicia en la vida del hombre. Amén. Y el hombre entonces, el pecado sobreabundó en gran manera. El hombre se encontró pecador ante la ley perfecta de Dios. Y ahí el dilema, porque Dios tiene que justificar al hombre a través de la muerte de Cristo. Y Cristo Jesús vino al mundo, aleluya, para que el hombre en la muerte de Cristo y en la sangre que Él derramara en el Gólgota, el hombre fuera justificado de la condenación eterna. Entonces, mientras más pecado sobreabundó, más sobreabundó la gracia en Cristo Jesús. Porque esta gracia tiene un nombre y se llama Jesús. Escúchelo, porque no le gustó. Esta gracia tiene un nombre y se llama el Cristo de la gloria. Esta gracia tiene nombre, se llama Jesús, quien murió en el madero del Gólgota por usted y por mí, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Alabado sea su nombre por siempre. Así que mientras más el hombre le falló a Dios, mientras más el hombre pecó, mientras más el hombre se miró ante la ley, que es el espejo del alma, y el hombre se encontró que estaba destinado a la condición eterna, entonces, aleluya, dijo el Hijo, hablando de la Trinidad en la eternidad: heme aquí, envíame a mí, llevaré, aleluya, el mensaje de salvación, como está escrito en el rollo de mí, dice el Señor. Y Cristo Jesús vino al mundo, aleluya, a cumplir la ley, para que usted, Jesucristo, viva perfecto ante la ley perfecta de Dios. Alabado sea el nombre de Dios eterno por siempre. Amén, aleluya. En Cristo Jesús, usted es perfeccionado. En Cristo Jesús, usted camina en obediencia a la ley. En Cristo Jesús, amén, aleluya, el Padre lo ve a usted, mire, con ojos de amor, perfecto, justificado. Pero fuera de Cristo, la ira de Dios está sobre su cabeza. Fuera de Cristo no hay perdón.
Fuera de Cristo no hay justificación. Fuera de Cristo no hay santificación. Fuera de Cristo no hay salvación. Amén, aleluya. Entonces, cuando el hombre estaba hundido en el pecado y la muerte se encerraba sobre el hombre, y la ley de Dios castigaba, amados míos, porque la ley de Dios, ¿sabe qué? La paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Entonces la ley de Dios castigaba al hombre con la muerte. Amén, aleluya. Pero para eso, dice la Biblia, apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo, y que usted en Cristo Jesús tenga en este día vida eterna y vida en abundancia. Vida en abundancia, amados míos. Vida en la cual un día el Señor, aleluya, traerá por la eternidad para que reine juntamente con Cristo Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, mire, el verso 12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Por un hombre. Y Dios quería salvar al ser humano. El Padre, su deseo es salvarlos. Ese es el plan específico de salvación que Dios planeó allá en el Edén cuando el hombre le falló a Dios. Salvarlo. Pero el pecado es muerte. Si pecáis, vas a morir, dijo Adán. Si desobedeces, vas a morir. Si coméis lo que no de comer, vas a morir el día que lo comieres. Es la ley de Dios. Es la palabra de Dios. Es como la ley, hoy dice la palabra del Señor, que si peca, usted morirá. Pero si vive en Cristo, vivirá eternamente para con Dios. Es la palabra del Señor. Por eso el hombre de Dios que es justificado en Cristo Jesús, ese no peca, ese se aleja del pecado. Porque ese sabe que la victoria que Cristo compró en la cruz de Calvario por nosotros, amén, le costó la sangre preciosa. Aleluya. El que cristiano que anda en Cristo sabe que debe de correr a los brazos de Cristo. No puede participar más en las obras infructuosas del diablo. Amén. Porque si usted anda en pecado, entonces no va a haber vida eterna. Va a haber condenación eterna. Pero Cristo Jesús, quien pagó ese precio por nosotros, le dice entonces su palabra: santifíquese, viva para Cristo, camine con Cristo, sírvale a Cristo, sea fiel a Cristo, para que sobre usted, aleluya, haya vida eterna y vida en abundancia. Santo es el nombre eterno de Dios. Aleluya. Y Pablo dice, esta muerte fue heredada. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. A Moisés Dios le introduce la ley. Ahora imagínense la ley santa, recta. Dice el salmista David, la ley de Jehová es perfecta. Más con ella tus siervos amonestado. Es más dulce que la miel que destila del panal. Esa ley es perfecta. Ahora, el dilema es que la ley es perfecta y un hombre tan imperfecto. Un hombre tan pecador. Y Dios exigía que el hombre, para que entrara al reino de los cielos, tiene que vivir conforme al acuerdo de la voluntad de Dios, que es la ley. Y el hombre se encontró desarmado. ¿Cómo cumplir la ley? Imposible. Por ahí andan unas sectas aún religiosas que a la gente le meten que hay que vivir bajo la ley. Y Pablo dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿fuiste salvo por la ley o por la gracia? Amén. Es una pregunta que hace Pablo a los Gálatas insensatos. Amén. Si en la ley habéis creído, de la gracia habéis caído. Amados míos, la ley no puede salvar a nadie. La ley es perfecta y es buena y es santa. La ley lo que hace a usted es que le alumbra, amén, y lo hace correr a los brazos de Cristo, amén, y lo hace ir a Cristo, a decir como le dijo el apóstol Pedro: Jesús, sálvame que perezco, amén, aleluya. Usted es salvo por gracia y no por ley. La gracia es el regalo inmerecido que Dios dio al mundo en la persona de Jesucristo. En otras palabras, la gracia redentora en Cristo Jesús a usted lo ha perdonado, lo ha transformado, lo ha limpiado, y en esta noche usted tiene vida en abundancia porque la gracia lo acobijó. La gracia le dio vida eterna en Cristo Jesús. Alábale si puede. Amén. Y los Gálatas
se habían alejado de la gracia y querían vivir bajo los rudimentos de la ley. Pablo, que vivió bajo los rudimentos de la ley, y Pablo dice él, en cuanto a la ley, dice, él vivía irreprensible. O sea que trataba a Pablo de vivir bajo la ley. Pero aún con todo eso, se quedaba corto para llegar a la demanda que Dios exige bajo la ley. Porque sabe una cosa, aquellos que quieren vivir bajo la ley, Dios tiene un modelo. Y Dios le va a decir, si la cumples como mi hijo, puedes entrar en todos los cielos. Ahora dígame, ¿qué hombre puede vivir bajo la ley como Cristo? Cristo cumplió la ley. Amén. Y los hermanos dicen, el fin de la ley es Cristo. Amén. Cristo es el fin de la ley. Entonces el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, pero la ley se introdujo, note bien, el plan de Dios, el concepto de Dios, para que abundase más. Perdón, que no miro muy bien. Y la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. Gloria a Dios. La ley de Jehová se introdujo. Y la ley de Jehová descubrió que todos los hombres somos pecadores. Entonces sobreabundó más el pecado. Amén. El hombre se encontró frente a la ley de Dios y dijo, soy un pecador. Amén. Y la ley demandaba, mire, sangre. Amén. Era ahí de los machos cabrillos, era ahí de las ovejas, de los corderos que eran inmolados. Y aunque la sangre de los machos cabrillos no podían redimir al hombre pecador, solamente apaciguaban la ira de Dios hasta que viniera lo perfecto. Amén. Lo perfecto, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que presentó Juan el Bautista a la orilla de Jordán cuando dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre de este cordero sí puede perdonar pecado. Esa sangre de este cordero sí puede limpiarte de toda maldad. Es la sangre de Cristo, la sangre de inmolada que fue inmolado en el medio del Gólgota para que usted sea limpio y libertado de la ley y del poder de la muerte y usted pueda vivir una vida santa, abundante en Cristo Jesús. Amén. Es la sangre de Cristo. Y el hombre, viéndose fracasado bajo la ley, dijo entonces, el pecado sobreabunda, pero más sobreabunda la gracia. Ahora, la gracia va con amor. El amor te abraza. Cuando Jesús tiene la comparación con el maestro fariseo llamado Nicodemo, le manifiesta la gracia y le manifiesta el amor. Un fariseo irreprensible como Nicodemo, fariseo de mucha reputación, de alta clase de moralidad. Usted estudia la vida de Nicodemo y se va a dar cuenta que era de los principales, muy respetado, muy moralmente hablando, muy educado, vivía la vida en cuanto a la ley irreprensible. Pero llega Jesús de noche y le pregunta, Rabino, ¿cómo yo puedo ser salvo? Si yo le pregunto a usted en esta noche, ¿cómo usted puede ser salvo? Usted no es erudito ni es rabino. Usted, amén, aleluya, no tiene la capacidad de este hombre en cuanto a la ley, pero usted tiene la revelación de Jesucristo. Y usted le puede decir a una persona, corre a los brazos de Jesús, que ahí hay salvación, ahí hay vida eterna. Corre a los brazos del Maestro llamado Jesús, que Él puede perdonarte. Ese tiene autoridad para darte salvación y perdón del pecado. Santo es su nombre, amén. Amados míos, ahí estaba la gracia. Y Jesús les pone ese pasaje hermoso que lo sabemos de memoria, Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, Nicodemo, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Pero Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, hay un nuevo nacimiento. Nosotros nos da hasta, hay hermanos que hasta se ríen del pueblo de Nicodemo, que no entendía la salvación. Amén, porque lo entienden, mire, los niños de la iglesia. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo yo puedo entrar en el vientre de mi madre aún siendo viejo? ¿Creen que este hombre no estaba velado de los ojos espiritualmente hablando? Él conocía la ley, pero no conocía la gracia. Amén.
Él conocía la ley, pero no conocía la gracia. Aleluya, mi nombre, santo es el nombre del Señor, amén. Cuando usted conoce la gracia, amados míos, aleluya. Cuando usted sabe, pero que sabe que ha sido redimido por la gracia de Cristo, usted alaba entonces el nombre del Dios eterno. Usted sabe, amados míos, que la gracia lo ha rescatado de la mala manera de vivir. Usted sabe que la gracia, amado Jesús, le ha dado en este día vida eterna para que sienta la corriente del río de agua viva que está sobre usted por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Y el Dios que no sabía. Y era un hombre experto en la ley. Cuando el pecado estaba en su plenitud. Ahorita en los tiempos que vivimos, el pecado está en su plenitud. Pero más grande la gracia de Dios. Amén. Más grande la gracia de Dios. Mira el texto. Mira el texto. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado, cuando se introdujo al mundo, reinó para muerte. El alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. El pecado reinó para muerte. Mas cuando el pecado reinó para muerte, aleluya, oh, santo, así también la gracia reine por la justicia. Y esto es muy importante, porque en Cristo Jesús, el Padre estaba justificando al hombre de sus pecados. Esto es muy importante. Hablamos de la justificación y no entendemos la magnitud de lo que Cristo hizo por nosotros para que la corte celestial a usted y a mí nos declarara justos, inocentes, cuando éramos culpables. Entonces el Padre, lo que hizo el Padre es cargar su ira sobre el Hijo, sobre Cristo, para que así como sobreabundó el pecado, sobreabunde la gracia. Así como el pecado reinó para muerte, hoy reina para vida eterna la gracia de Cristo Jesús. Si cuando Cristo iba caminando por la vía dolorosa y tuvo la primera caída y se levantó, aleluya, cargando esa cruz, y cuando sus llagas, sus heridas, aleluya, lo debilitaron, y entonces alguien tuvo que cargar también la cruz juntamente con Cristo, entonces, amado mío, ahí va su pecado, ahí va mi pecado, ahí va la ira de Dios, aleluya, castigando el cuerpo de Cristo. Pero cuando estuvo él en la cruz de Calvario, él dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Dios abandonó al Hijo, era porque Dios lo estaba a usted justificando, declarándolo inocente ante la corte celestial, para que hoy ninguna culpa haya sobre usted y usted sea justo delante del Rey eterno, Jehová de los ejércitos. Alábele si puede, porque Él vive para siempre. Esto que hace el apóstol y escribe aquí, amados míos, hoy reina la vida mediante Jesucristo. Dice en el Romanos 2, si usted lee Romanos 2, Romanos 3, perdón, dice esto, 21. Pero ahora, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. No bien, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice, 24, punto clave: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted y yo somos justificados gratuitamente, mediante la redención. Redimir es esto, en el lenguaje que habla la Biblia, es que usted tiene una deuda, y esa deuda usted no la puede pagar. En las vidas antiguas, en los tiempos antiguos, usted quedaba esclavo, prisionero, usted, su esposa y sus hijos, porque era deudor y toda la familia le pertenecía a aquel el cual era dueño de la deuda. Entonces Cristo Jesús, que vino a redimirnos, a pagar un precio. Él pagó un precio para que usted en esta día fuera libre
de la ley y de la condenación eterna, mediante la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa sangre a usted lo justifica. He hablado en varias ocasiones como Osea. Cuando Osea se casa, Dios le ordena que se case con una mujer que es prostíbula, que es prostituta. Y se casa el profeta con ella y tienen 2 hijas. Y entonces ella se sigue prostituyendo. Osea la tiene en casa, le da hogar, le da todo lo que una esposa necesita. Sin embargo, ella se sigue prostituyendo. Esta es una profecía para Israel. Amén. Y entonces ella se prostituye y un día ella se vende a los hombres, a los mercaderes, y cae esclava. Y Dios manda al profeta a buscar a su esposa y la encuentra esclavizada, siendo vendida en el mercado de los esclavos. Y ahí Osea, el profeta, la redime, paga un precio, 30 monedas de plata para redimir a su esposa. Amados míos, Cristo Jesús no pagó 30 monedas de plata. Cristo Jesús pagó con su sangre, para que usted hoy no sea esclavo del pecado, para que usted hoy sea justificado y sea declarado justo. Amén. En Cristo Jesús. Eso es lo que Dios con nosotros. Cristo Jesús. Solo Cristo. Por eso yo no me canso de decir que solo Cristo salva. Amén. Porque estábamos esclavos. Si Dios nos permitiera ver los ojos espirituales, pueden ver la gente esclavizada. Y Satanás con el chicote, mira, llevando a la gente rumbo al infierno. Así estábamos nosotros. Esa era nuestra condición de esclavos. No podíamos escapar de esa esclavitud. No había poder que nos librara en este mundo, solamente el poder de Dios. Pero sabe, ahí llegó Cristo. Usted quizás fue su última esperanza. Alzó sus ojos a los montes, como dice el Salmo 121, y dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Ahí llegó Cristo. Amén. Y dijo Cristo: levántate, mujer, he venido a justificarte, he venido a redimirte. Pero mira, Señor, no puedo pagar la deuda. Dijo el Señor: ¿qué importa? Yo ya la pagué por ti en la cruz del Calvario. Todo es posible si puedes creer. Si en esta noche puedes creer en la palabra del Señor, aleluya. Mas el justo por la fe vivirá, aleluya. Por la fe en Cristo, alabado sea su nombre. Es posible. Cristo Jesús. Y lo que Pablo quiere enseñar a los romanos, que eran muy legalistas en la ley. En el capítulo 6 Pablo habla más de la ley, y Pablo pone otra enseñanza. Dice que mientras la esposa está casada con el esposo, por ley ella está ligada al esposo. Pero cuando el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien ella quiera. Así también vosotros, dice a los romanos, estabas, dice, casado con la ley, mas como ya moriste a la ley, ahora sois libre para estar casado con Cristo. ¿Cuántos están casados con Cristo aquí? ¿Cuántos estamos casados con Cristo? Levantaban su mano, amén. Usted es la novia del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aleluya. Amados míos, entonces, amados míos, la ley en sí es buena. La ley es santa. Yo antes tenía un pavor a la ley, pero cuando estudié la ley me di cuenta que la ley me ama a mí, que Dios me ama y que Dios trajo la ley y me mostró mediante la ley mi condición pecaminosa, y solamente podía andar con mi cabeza agachada. Me daba vergüenza levantar los ojos a los cielos porque la ley me juzgaba y me encontraba pecador. Así es todo hombre pecador sin Cristo. No puede hablar con papá, le da vergüenza entrar a la casa de Jehová porque sabe que la ley lo acusa, pero Dios no te acusa en esta noche. Amén. Está aquí Jesús, que le dijo a la mujer aquella adúltera: ¿a dónde está lo que te acusaba, mujer? He aquí, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, porque yo soy la gracia, dice Cristo Santo. Amén. Oh, mi alma alaba a Jesús. Ese es el mensaje de Cristo. Y esta gracia redentora, mientras más sobreabunda el pecado, más sobreabunda la gracia de Cristo. Por eso usted, amados míos, por muy malvado que sea una persona, por muy pecador que sea una persona, no quite los ojos de él. Dios a él también lo ama y Dios quiere abrazarlo con la redención. Amén. Dios ama al más perverso. Amén, como al medio perverso.
como al más malo, al medio malo. Recuerde, un pecado, por pequeño que sea, es pecado para con Dios. Amén, aleluya. Todos necesitamos, amén, ser redimidos. Todos necesitamos ser salvos. Todos necesitamos que Cristo Jesús pagara el precio por nosotros. Y Él nos redimió, dice el apóstol Pablo aquí. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué pasaje, amados míos, más revelador. Dios está diciendo, amén, yo di a mi hijo, así como se acuerda en el Antiguo Testamento, el templo de Salomón, ahí en el lugar santísimo estaban los panes de, dígalo, propiciación. Esos panes de propiciación representaban que alguien iba a ser propicio por mis pecados, o que alguien iba a tomar mi lugar por mis pecados. Amén. Entonces Dios Padre cargó en Cristo el pecado del pueblo, aleluya, y fue propicio a vuestros pecados, amados míos, siendo justificado gratuitamente en Él por la fe en Cristo Jesús. Y el apóstol dice, esto es importante, por ver en su sangre, note, esto es importante, para manifestar su justicia a causa de Dios quería manifestar. Dice uno de los eruditos teólogos, esta palabra me gustó mucho, dice, las huestes celestiales, más que todos los diabólicos, y la muerte misma, el ángel de la muerte, nos acusaba. Decía el diablo, ¿cómo que vas a salvar a Tecarrán si es un pecador? ¿Cómo que salvaste a Abraham si es un pecador? Porque todo hombre es pecador. ¿Cómo salvaste a David si era un adúltero, un asesino? ¿Cómo vas a salvar a Carlos si es un pecador? Dios, a la que nos acusaba, iba a manifestar su justicia. Dios estaba manifestando en Cristo Jesús su justicia, cargando los pecados del pueblo pasado, Antiguo Testamento, como los pecados del tiempo de Jesús, los pecados de este tiempo y los que seguirán en el futuro. Amén. Dios, entonces Dios le dice a las huestes celestiales, ya yo declaré justicia sobre los hombres y declaro justo a todos aquellos que en la fe en Cristo lo reciben y son justificados. Y la muerte que nos acusaba, el diablo que nos acusaba, quedó entonces burlado, derrotado, porque en la justicia, en la balanza justa de Dios, Dios puso una ley. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare tiene que morir. La paga del pecado es la muerte. Y esa ley, aleluya, esa ley no puede Dios retrocederla. Permanece para siempre, esa ley. Entonces, ¿cómo Dios va a justificar al hombre? Entonces dice, no puede el hombre, aleluya, ser salvo por sí mismo, ni justificado por sí mismo. Dios dice, ya sé lo que voy a hacer. Yo mismo lo voy a justificar, siendo propiciación por su pecado, muriendo en la cruz para redimirlo. Y así el hombre, entonces, Romanos 5:1, ahora es justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos entrada a esta gracia en Cristo Jesús. Amén, aleluya, alábele y puede. Y mire, entonces Dios manifiesta su justicia a causa, por la causa, esta es la causa, de haber pasado por alto. Esto en su paciencia, en su benevolencia de Dios. Los pecados, ¿qué? Pasados. Amén. En Corintios, Pablo dice en Corintios que ellos, siendo embajadores de Cristo, ahora Dios manda a todos los hombres a reconciliarse. Y Pablo dice en Corintios, Dios, no habiendo tomado en cuenta a los hombres sus pecados, hoy llama a Dios a todos los hombres a reconciliarse con Cristo Jesús. Así dice, que reconciliados en el nombre de Cristo. Porque Dios, no tomando en cuenta los pecados del pueblo pasado, ahora viene Dios y dice, lo voy a cargar para Dios declarar justo al hombre en Cristo Jesús. Y va la figura que le quiero hacer, y ahí va Cristo cargando la cruz,
al madero del Gólgota. Amén. Porque Dios, en su paciencia, en su longanimidad, Dios pasó por alto los pecados del pueblo, del antiguo y del presente. Y Cristo va cargando el pecado del pueblo. Inmolado fue, dice la Biblia, Isaías 53. Herido fue por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Aleluya. Y Cristo va cargando la cruz. Y cuando Cristo, recuerde bien, para que Cristo fuera mi propicio a mi pecado y a su pecado, Cristo tenía que llegar vivo a la cruz. Y quiso entonces Cristo, llegó vivo a la cruz. Y aquel Simeón de Sirene le cargó la cruz un ratito, pero llegó vivo a la cruz. Y en la cruz, él hizo otra cosa importante. Consumado es. It's done, it's finished. It's finished. Es consumado. Cristo había hecho la obra, nos había justificado. A todos aquellos en la fe en Cristo. Levanten su mano en este día. No le importa aplaudir con todo el corazón. Quiero cerrar el versículo clave que estábamos leyendo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pues ahora con esto, solo hay un nombre, sobre todos los nombres, se llama Jesús, el cual es propicio a vuestros pecados, el cual nos puede redimir. Jeremías le profetiza al pueblo: aunque te laves con el y jabón, vuestros pecados siempre permanecerán sobre vosotros. Mas al que es lavado con la sangre de Cristo, sus pecados le son borrados. Amén. Y limpio para siempre. Ahora, Cristo Jesús hizo todo esto por nosotros. Todo esto por nosotros. Para cuando usted se presente a la corte del cielo, ya no para juicio, sino para recibir recompensa por ser siervo fiel para con Dios. Cuando Dios lo llame, a lo que Pablo le llama en los Corintios, aleluya, cuando se presente usted ante el tribunal de Cristo, es para que sus obras o sus trabajos que hace en Cristo en esta tierra sean probadas como se prueba el oro por el fuego. Y si pasan al horno de Dios, por la justicia de Dios, va a recibir recompensas. Pero muchos van a estar en el gran juicio del trono blanco, donde su nombre no está escrito en el libro de la vida, y van a ser condenados y lanzados al lado del fuego. Pero en este día yo le predico a una iglesia en la cual ha sido redimida, perdonada, santificada, justificada por Cristo Jesús. Dios me le bendiga, póngase de pie, esperemos que le vuelva a cantar un canto en esta noche. Denle aplauso a Cristo, alábele si puede esta noche. Yo no sé si está agradecido con el Señor, pero yo sí estoy agradecido con el Señor esta noche, amados míos, porque deudores somos nosotros. Deudores somos con el Señor, amén. Deudores somos, tenemos una deuda con Cristo. Nunca podemos pagarle lo que Él nos ha perdonado. Nunca podemos pagar, nos quedamos cortos. Lo único que podemos decir, Señor, hoy te entrego mi corazón, que te quiere adorar, que te quiere servir. Hoy te entrego mi corazón, que te ama, Señor, que está agradecido contigo por la salvación que me has regalado en Cristo Jesús. Aleluya.